El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos los que se fueron integrando en el tiempo de la alabanza. Y vamos a tener un momento para meditar en la palabra del Señor. Y para eso le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan en su capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. En lo que usted busca, hermano, les vamos a dejar el tiempo a los niños y los vamos a despedir con un fuerte aplauso a los campeones que van a ir a recibir su clase con los maestros que lo están esperando allá emocionadísimos. Cuando ya lo tenga, hermano, puede decir amén y le voy a invitar que podamos leer la palabra del Señor puestos en pie. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Así como está, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, la dicha, la bendición, Señor, de poder tener tu palabra con nosotros, de poder escucharla, Señor, de poder aprender de ella. En esta noche, Señor, nos disponemos a poder recibir lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Que esta palabra, que esta semilla, Señor, sea sembrada en buena tierra, Padre amado. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hermano, el tema de esta noche es movilizados a la misión de Dios. Como sabemos, es un servicio misionero y en los servicios misioneros pues siempre recalcamos la importancia de las misiones. Y en esta noche no va a ser la excepción. Pero quiero iniciar hablando, hermanos, en este caso, contextualizando un poco lo que estaba sucediendo acá, acerca de un hecho fundamental para la fe cristiana, un hecho fundamental para nosotros como cristianas y como cristianos, y que podemos considerar y que es la base de nuestra fe. ¿Y qué es eso? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que leímos, hermanos, viene narrando lo que sucede después de la resurrección de el Señor Jesús. Y como nosotros sabemos, el Señor Jesús vino a esta tierra, realizó milagros, realizó su ministerio y fue crucificado. Murió, pero resucitó. Y es a través de la resurrección, es ese hecho de la resurrección, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos esa base fundamental de nuestra fe, a través de la resurrección de Jesús. Entonces, la resurrección de Jesús, hermanos, es el fundamento de la fe cristiana, pero también es un punto de transformación para la vida de las personas. ¿Cómo supieron los discípulos en aquel tiempo de que Jesús había resucitado? Hay dos formas en las que los discípulos supieron que Jesús ya había resucitado. Y la primera fue a través del testimonio de las mujeres que se habían encontrado con Jesús.
que llegaron y les contaron que Jesús ya había resucitado. Pero, hermanos, déjenme decirles que habían discípulos que no creían que Jesús había resucitado, a pesar de que Jesús ya les había dicho a ellos de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Sin embargo, habían discípulos que, a pesar de que les estaban diciendo, hemos visto a Jesús, después de que lo habían ido a dejar a la tumba y que ya habían pasado los días y que aparecieron a estas personas y que hayan dicho, hemos visto a Jesús, habían discípulos, a pesar de que habían estado junto con Él, convivido junto con Él, que no creían que Jesús había resucitado. Entonces viene Jesús y llega con ellos y les muestra las marcas de sus manos, su costado, las marcas de sus pies. Y entonces aquí los discípulos logran comprobar que Jesús había resucitado. Ahora yo les quiero indicar a ustedes que este hecho, hermanos, marcó y transformó la vida de los discípulos. Porque si nosotros leemos en el versículo 19, dice que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Teníamos a unos discípulos que estaban temerosos por todo lo que había pasado, como quien dice, si le hicieron eso a Jesús, imagínate a nosotros lo que nos van a hacer. Y teníamos discípulos que estaban con miedo, que estaban temerosos posiblemente, que quizás se sentían derrotados, que quizás estaban decepcionados algunos. Pero cuando sucede esto, de que ellos logran comprobar la resurrección de Cristo Jesús, hermanos, se transforman y pasan de ser estas personas que estaban llenas de temor, pasan a ser personas llenas de valentía. Personas que incluso dijeron y entregaron su vida por la predicación del Evangelio. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros, hermanos? Cuando una persona anda alejada de Cristo Jesús, posiblemente cuando nosotros estuvimos alejados de Cristo Jesús, quizás nos invadía el miedo, quizás éramos personas temerosas, quizás éramos personas en derrota. Pero cuando nosotros venimos y reconocemos que Jesús murió por nosotros y resucitó y nosotros empezamos a creer en eso, hermanos, nosotros pasamos a una vida en victoria, a una vida que nos toma Jesús y nos pasa de ser temerosos a ser personas valientes. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde, hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque los discípulos no se quedaron ahí, bueno, ya vimos a Jesús, resucitó y todo. No, los discípulos se levantaron y fueron a dar testimonio de lo que ellos habían visto. ¿Y que habían visto? Habían visto que Cristo no solamente había resucitado, sino que lo vieron ascender a los cielos. Y ellos empezaron a predicar. Después de que vino la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús, y específicamente este pasaje en el versículo 20 y en el versículo 21, donde dice que Él les mostró sus marcas, que Él les mostró sus manos, su costado, para que ellos creyeran. Y después le dice, mi paz a vosotros. Y aquí, hermanos, con este saludo que Él da, no solamente los saluda, sino que Él les da también a los discípulos una tarea. Y esa tarea, hermanos, también es trasladada a nosotros, donde dice, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Entonces, hermanos, les voy a mencionar ahorita 4 razones por las que nosotros nos debemos de movilizar como iglesia. Y la primera se funda en este hecho que ya he mencionado, que es la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 15, 14. La palabra de Dios dice, y ahí les va a aparecer en la pantalla. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería todo lo que la iglesia ha hecho. No tendría sentido, no tendría razón hablar acerca de la resurrección de los muertos, no tendría razón hablar de que hay una esperanza si Cristo no hubiera resucitado. Y lo vuelve a repetir en el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces acá reafirma la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó, hermanos? Que Jesús, el Rey, descendió de los cielos, se hizo hombre, murió, pero resucitó. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y si hay alguien, hermano, que no lo cree aún, yo le invito en esta noche a que pueda creer en ese Señor, en ese Cristo que dio su vida por nosotros y que no se quedó en una tumba, sino que resucitó y ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, las marcas que Jesús tenía en sus manos y en sus pies eran prueba de lo que Él había logrado, de esa victoria que Él había obtenido en la cruz. Yo no creo de que Jesús no haya podido quitar las marcas de sus manos y de sus pies. Yo creo que si Él hubiera querido quitar esas marcas de sus manos y de sus pies, lo hubiera hecho. Pero ¿por qué dejó las marcas ahí? Para dar testimonio de la victoria que Él había logrado en la cruz. Hermanos, ustedes como personas, yo como personas tengo marcas de luchas que hemos tenido. Cada uno tendrá sus propias luchas en la vida que ha llevado. Y esas marcas, hermanos, muchas veces, como dice mi mamá, que ella fue marcada por el pecado cuando estaba en el mundo, pero antes a ella la avergonzaba eso. Ahora ella utiliza esas marcas que le dejaron en su vida para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ella. Y esas marcas, hermanos, que quizás nosotros tengamos de situaciones que pasamos, de situaciones adversas que han venido en la vida, cuando la vida nos ha golpeado, hermanos, debemos usarlas para testimonio, para decir que si estamos aquí, ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Las marcas que tenía Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado, hermanos, eran parte de su testimonio. Y como les dije, habían discípulos que no habían creído hasta que vieron esas marcas. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿fue necesario que usted mirara las marcas de Cristo en las manos de Él, en los pies de Él, para que usted creyera? No. Y la Biblia llama a esas personas que creen sin necesidad de ver, bienaventurados. Ahí mismo en el versículo 29, en el Evangelio de San Juan, en el primer pasaje que leímos, dice que
Tomás no había creído cuando le contaron de que Jesús había resucitado. Y él dijo, no, yo necesito ver sus marcas para creer. Y cuando Jesús llega y le muestra sus marcas, dice en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado, hermano, porque creyó en ese mensaje de salvación. Creyó en ese Cristo sin necesidad de ver. Y es por eso que ese es nuestro pilar de la fe que tenemos. Entonces, la primera razón, hermanos, por la que nosotros debemos de movilizarnos a predicar fue porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, nosotros no tendríamos por qué estar predicando de que Cristo resucitó, de que hay una salvación, de que hay una esperanza, de que hay resurrección de los muertos, de los que duermen en Cristo se van a levantar. No serviría de nada. Pero como creemos que Cristo resucitó, hermanos, eso a nosotros nos debe impulsar a movilizarnos, a hablar de que Cristo resucitó. La otra razón por la que nosotros debemos de movilizarnos, hermanos, es porque fuimos enviados. Ya habíamos leído acá en el versículo 21 que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero en los evangelios, hermanos, en los 4 evangelios que hay, todos mencionan la gran comisión. Y es algo que se ha repetido muchas veces. Pero yo quiero que me acompañe a el evangelio de Lucas, en su capítulo 24 y su versículo 46. Lucas 24, 46. Vamos a leer hasta el versículo 48. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, si ustedes han escuchado ya el mensaje de la salvación, ustedes están, hermanos, facultados para ir y predicarle a las personas el mensaje de la salvación. Si ustedes han sido testigos, hermanos, de cómo Dios ha obrado en sus vidas, de dónde Dios los ha rescatado, hermanos, ustedes deben ir y hablar de esa obra que Dios ha hecho en sus vidas. Acá dice en el versículo 47 que se debe predicar en el nombre de Cristo Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. No solamente en Jerusalén, ahí donde Jesús desarrolló su ministerio, sino que en todas las naciones. En todas las naciones, hermanos. Debemos de predicar. Claro, quizás no podamos nosotros ir a todas las naciones, pero si Dios nos colocó aquí en Guatemala, si Dios nos colocó acá en Suchitepeques, acá en Mazatenango específicamente, hermanos, acá debemos nosotros de hacer nuestro trabajo como iglesia, como cristianos. Hermanos, el hecho de que se repita la gran comisión en los 4 evangelios resalta la importancia que le da Dios a que la iglesia se mueva a predicar. Dios no quiere una iglesia que solamente esté en los servicios, en los cultos, hermanos, y que no se movilice. Dios no quiere una iglesia dormida. Dios no quiere una iglesia que no predique, hermanos. No, Dios quiere
una iglesia activa, Dios quiere una iglesia empoderada, Dios quiere una iglesia que hable, Dios quiere una iglesia que predique, Dios quiere una iglesia, hermanos, que se levante, que haga milagros en su nombre y que vaya a salvar a aquellas almas perdidas. Y también en Hechos, hermano, en el libro de Hechos 1:8, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, también se repite esta situación al momento de que Jesús asciende. Y leyendo esto quiero pasar a la tercera razón por la cual nosotros debemos de movilizarnos. Y es que Dios nos empodera, hermanos, para poder hacer ese trabajo aquí en la tierra. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, Dios no va a enviar a alguien sin antes empoderarlo. Dios se encarga de empoderar a las personas con su Espíritu Santo. Y Dios es tan especial, Dios es tan lindo con cada uno de nosotros que trabaja de forma distinta con cada uno de nosotros. Porque Dios nos conoce. Dios sabe lo que nosotros hemos pasado, Dios sabe cómo es nuestra actitud, qué cualidades tenemos nosotros. Y entonces Dios se encarga de trabajar específicamente con cada uno, con cada uno. Y Él nos empodera, hermanos, para poder enviarnos a hacer su trabajo. Él no nos envía solo así, ve a ver qué te sale. No, Él nos promete el poder de su Espíritu Santo. Cuando estamos hablando del empoderamiento de Cristo Jesús, nos estamos refiriendo, hermanos, a que el Espíritu Santo debe estar en nuestra vida. Pero, ¿para qué sirve el empoderamiento con el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros debemos procurar eso, hermanos? Porque no es cosa fácil, hermanos, no es cosa sencilla seguir a Cristo. Y quizás podamos decir, nosotros la tenemos un poco más fácil a lo que lo tuvieron los apóstoles con las persecuciones que ellos tenían y todo, pero es difícil seguir a Cristo. Más en los tiempos que estamos viviendo, que está el mundo lleno de pecado, lleno de corrupción, hermanos, es difícil poder seguir a Cristo. Pero no es imposible. Y como Dios sabe que no podemos hacerlo sin Él, hermanos, Él prometió a su iglesia el empoderamiento con el Espíritu Santo. Así como lo leímos al principio, Jesús les dijo, les doy mi espíritu. En el Evangelio de San Juan. Pero la promesa de ese Espíritu Santo, hermano, la vemos reflejada hasta en el libro de Hechos, después de que Jesús ascendió. Jesús ascendió y les dijo a los apóstoles, deben esperar que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Y los apóstoles obedientes esperaron a que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó con poder, llegó con autoridad, hermanos. Y este es un testimonio que se da en la misma Biblia, en la vida de Pedro, que dice que después de recibir ese poder del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a hablar, empezó a predicar. ¿Y qué pasó? Se convirtieron 3,000 personas. Y no solamente se convirtieron, hermanos, aceptaron a Cristo Jesús y se bautizaron de una sola vez. 3,000 personas. ¿Será que eso es posible para el hombre? No, hermanos, eso solamente se logra si el Espíritu Santo
está con la iglesia. Si el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a tener ese poder, esa autoridad para poder hablar, para poder predicar, y que cuando nosotros hablemos, hermanos, cuando nosotros prediquemos, las vidas sean transformadas, que el Espíritu Santo toque esas vidas. Eso no lo vamos a hacer nosotros, hermanos, eso lo va a hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero también sirve para enfrentar los desafíos que vivimos todos los días, hermanos, porque somos seres humanos, nos enfermamos, hay ocasiones que sufrimos escasez, que sufrimos necesidades, hermanos. Los misioneros, hermanos, cuando se van a otro país, sufren a veces tantas cosas que les hacen falta a ellos. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien les da ese ánimo, quien les da ese poder para seguir adelante. A veces en la casa me dicen que yo soy un poco, o no sé, tal vez así somos los hombres, ¿verdad? Pero un poco chillón cuando me enfermo. Y lo más que me había enfermado, hermanos, era gripe y lo normal, ¿sí? Pero hermanos, estos últimos meses, yo les comparto a ustedes, estos últimos meses he estado pasando situaciones complicadas con mi salud, en donde se me ha bajado la presión, subido la presión, subido el azúcar, hermanos. ¿Qué más les puedo decir? Hay ocasiones en donde yo siento que ya no me voy a despertar. Y hermano, yo cuando empecé eso, yo le empecé a rogar a Dios y a decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué permites que pase esto? Pero hermanos, en medio de todas esas situaciones, nosotros aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a que solamente con Él, hermanos, nosotros vamos a poder salir adelante. Si usted me ve aquí, hermano, ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios que yo puedo estar aquí delante de ustedes. Y hermanos, el Espíritu Santo también nos ayuda a confiar en Cristo, a confiar en su palabra, a confiar en que Él ya nos ha dado la victoria en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, Cristo ya nos ha dado la victoria. Y cuando estemos pasando dificultades, hermanos, cuando estemos pasando luchas, cuando estemos pasando necesidad, hermanos, aunque cueste, nosotros debemos estar convencidos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y que independientemente de lo que pase, hermanos, su voluntad es buena y perfecta para nuestra vida. Y es eso, hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero que me acompañe a San Juan 20:22, ahí al principio. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé cuántos han sido bautizados aquí con el Espíritu Santo, pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, hermano, hoy Dios le dice: recibid mi Espíritu. Es una invitación que Jesús les está haciendo. Yo me recuerdo el día que fui a mi encuentro, hermanos, que yo venía triste. Usted podrá decir: pucha, que el hermano a su encuentro venía triste. Venía triste, hermano, porque yo los 3 días le estuve clamando a Dios: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Y usted cree que allá en San Martín, donde se hacían los encuentros, Dios me bautizó? No. Y venía todavía, hermanos, en la camioneta, veníamos ya de regreso, y ahí empezaron a ser bautizados los jóvenes. Y yo empecé a clamar, ¿verdad? Yo no sé si tengo que clamar más fuerte o no sé, decía yo.
para ser bautizado con su Espíritu Santo y no fui bautizado con su Espíritu Santo. Entramos aquí, para los que se recordarán cómo eran los encuentros, algunos ni podían entrar caminando, los tenían que ayudar para entrar. Y oraron por nosotros acá, y acá adelante todavía otros fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y yo, hermano, seguía clamando: Señor, ¿por qué no me bautizas con tu Espíritu Santo? Yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Y nos subieron a algunos jóvenes a dar testimonio de lo que habíamos pasado en el encuentro. Y yo subí a decir: hermanos, todo estuvo muy bonito, pero yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo y no fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero no me voy a cansar hasta conseguirlo. Fue mi testimonio en aquella ocasión. Y me recuerdo que ya esa era la última parte, pero el pastor que estaba de invitado dijo: vamos a orar una última vez por los jóvenes. Otra vez, ya habían orado por nosotros, hermanos. Vamos a orar una última vez. Y nos colocaron a todos aquí adelante. ¿Y qué cree, hermano, que pasó? El Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Y créame que yo me emociono y se me enchina la piel cada vez que me recuerdo de eso, porque incluso me recuerdo que en esa última oración yo ya no dije nada. Yo lo único que hice fue cerrar los ojos y dejar que Dios obrara. Y Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Es una experiencia muy hermosa y que nos empodera, hermanos, y que nos anima a poder hablar y todo. Y me venían aquí y me decían: ay, Obed, ya Dios te va a bautizar con tu Espíritu Santo ya de último. No, pero si ya fui bautizado, les decía yo, ahorita me bautizó Dios y todo. Y yo contento por decirles eso. Pero, hermanos, procuremos buscar el Espíritu Santo de Dios. Y el último punto, hermanos, con esto quiero terminar. ¿Por qué debemos de movilizarnos? Ya hablamos de que debemos de movilizarnos porque Cristo Jesús resucitó y esa es la base fundamental de nuestra fe. Ya mencionamos también que debemos de movilizarnos porque es la comisión que Dios nos encargó, es la tarea que Dios nos encargó como iglesia. Y también debemos de movilizarnos porque si usted ha recibido el Espíritu Santo, hermanos, usted está empoderado para ir y predicar. Usted está empoderado para ir y poner sus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Usted está empoderado para ir y echar fuera demonios. Y si usted dice: ay, no, yo con los endemoniados no tengo miedo, entonces pídale a Dios que le dé valentía y que de verdad le dé el poder de su Espíritu Santo para hacerlo. Y el último es, la última razón por la que nosotros, hermanos, como iglesia debemos de movilizarnos es porque el mundo está lleno de pecado, está repleto de pecado. Y Dios nos colocó a nosotros en este mundo de tinieblas, hermanos, como luz. Somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Hermanos, esto significa que Dios nos envía a hablar de libertad. Nos envía a dar libertad en su nombre. Si nosotros estuvimos, hermanos, antes perdidos en el mundo, en los vicios, en las pasiones desordenadas, lo que menciona la Biblia, hermanos, y ahora estamos acá, es porque Dios usó a alguien para hacer ese trabajo y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ese es el trabajo de la iglesia. Poder ir por las personas que están en el reino de las tinieblas, hermanos, que están sin luz, que están sin esperanza, hermanos, y traerlos al reino de la luz. Ese trabajo lo inició Jesús.
Ese trabajo lo comenzó Jesús cuando vino acá en la tierra. Pero ese es el trabajo, hermanos, que nosotros aún debemos de seguir realizando. ¿Usted conoce a alguien que necesita a Cristo Jesús en su corazón y no le ha predicado, hermano? Predíquele. Si usted conoce a alguien, hermano, que está pasando por necesidad, que está pasando por situaciones difíciles y que no tiene una esperanza, hermanos, predíquele. Y no seamos desobedientes. Yo me recuerdo que muchas veces yo le huía a poderle predicar a alguien y sentía que Dios me ponía a hablarle a alguien. Y yo, me chiveo. Ahora ya es más fácil, ¿verdad? Pero todavía como que a uno le da cosa, ¿verdad? A alguien desconocido, tal vez a alguien de la calle, ¿verdad? Que uno vaya y le hable. Hicimos una actividad con los jóvenes hace años que fuimos a regalar unas flores a las señoritas, a las damas, les fuimos a dar una rosa y le dijimos: Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida y todo. Y me recuerdo que había una señorita sentada en una banca y mi hermana le fue a dejar una rosa y le dijo: Dios te ama. Y la señorita se puso a llorar y se puso a llorar y mi hermana la empezó a evangelizar, la empezó a escuchar todos los problemas que tenía, la abrazó. Y saber, hermanos, que si como iglesia no nos hubiéramos movido a hacer eso, posiblemente esa señorita hubiera pasado otro día sin escuchar que había alguien que la amaba. Y hermanos, muchas veces sucede eso. Las personas mueren sin una esperanza. Las personas viven y se pierden, hermanos, y la iglesia, muchas veces nosotros como iglesia nos sentimos tan tranquilos porque mi salvación ya está asegurada. Y nos olvidamos de las personas que aún necesitan salvación. Pero hermanos, cuando nosotros nos metemos a buscar de Dios, sentimos también esa empatía por esas personas para irles y predicarles. Hermano, si usted es luz en esta tierra, usted debe de predicar. Si usted es sal en esta tierra, hermanos, usted debe de predicar. Sea luz ahí en su casa, sea luz en su colonia, sea luz, hermano, ahí en su trabajo, sea luz con sus amigos, sea luz a donde vaya, hermano. Y no dejemos que el pecado, hermanos, apague esa luz. No dejemos que el pecado, Señor, manche nuestros vestidos blancos. Claro, somos humanos, nos cuesta, tropezamos, pero siempre Dios extiende su mano para levantarnos. Entonces, hermanos, la iglesia debe de movilizarse. Ese es nuestro trabajo como congregación, movilizarnos. Movilizarnos para predicar de que hay un Cristo que resucitó. Movilizarnos para predicar que hay una esperanza. Movilizarnos porque ese es nuestra responsabilidad como iglesia. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y quiero culminar diciendo de que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer ese trabajo. Si usted tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, hermano, busque más de Dios. Busque más de Dios. Y si hay alguien que anda anhelando el Espíritu Santo, déjeme decirle, Dios está aquí en esta noche. El Espíritu Santo de Dios está acá en esta noche. Vamos a terminar orando por eso precisamente, para que el Espíritu Santo de Dios nos empodere
para que el Espíritu Santo de Dios nos llene, para que el Espíritu Santo nos dé ese poder, nos dé esa autoridad como iglesia y que nosotros podamos levantarnos y predicar. Este 2025, hermanos, es el año de la victoria. Y no solamente la victoria para usted como persona individualmente, hermanos, sino que también es el año de la victoria para nosotros como congregación, para nosotros como iglesia, hermanos, que vamos a ir y predicar y traer esas almas a los pies de Cristo. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos haga una iglesia llena de su Espíritu Santo, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre. Primeramente, gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque dejaste tu reino, viniste a la tierra, Padre, entregaste tu vida, Señor, cargaste con nuestros pecados. Señor, nuestro castigo fue sobre ti, Padre. Diste tu vida, Señor, pero resucitaste, Señor amado. Y nosotros, Padre, creemos que tú ahora estás allá a la diestra del Padre, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, está con nosotros. Hoy te ruego, Señor Jesús, por esta congregación. Te rogamos en esta noche, Padre, que nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Esa es una promesa que tú has dado a tu iglesia, Señor. Y yo te ruego, Señor Jesús, que puedas empoderarnos, Señor Jesús, que quites todo miedo, Señor. Quita todo miedo, Señor, de mis hermanos. Quita todo pecado, Señor, de en medio de nosotros. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, con tu presencia, Padre Santo, transforma estas vidas. Transforma estas vidas, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo tiene ese poder. Quizás antes estábamos en derrota, Señor, pero ahora, Padre, estamos en victoria. Quizás antes, Señor Jesús, estábamos con miedo, Padre, pero ahora, Señor, tenemos un espíritu de valentía, Padre Santo. Señor, llena con tu presencia a esta iglesia, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a hacer el trabajo que nos has encomendado. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, pida su presencia, hermano, en esta noche. Señor, empodera, Padre Santo. Quita, Señor Jesús, de en medio de nosotros toda piedra de tropiezo, todo estorbo, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cualquier cosa, enfermedad, Padre Santo, necesidad que estén pasando mis hermanos, Señor, dales esa valentía, dales ese poder, Señor Jesús, para poder levantarse. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Esta iglesia, Señor, es una iglesia que predica. Esta iglesia, Señor, es una iglesia que anuncia, Señor Jesús, la obra que tú has hecho. Esta iglesia, Señor, se levanta, Padre amado, y hace la obra, Señor Jesús, que tú nos has encomendado. No es una iglesia, Señor Jesús, de apariencia, Padre, no. Esta iglesia es una iglesia viva. Esta iglesia, Señor Jesús, es tu cuerpo, Padre. Gracias, amado Dios. A ti te damos la gloria y la honra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.